Pero bien, eso es problema de cada quien. Yo realmente vamos a concentrarnos en lo nuestro. Ya tenemos nuestros invitados. Hay noticias alentadoras sobre la vacuna, las vacunas. Haces esa prueba, hay que ser guapo, mira esa vaina. Yo nunca me hice esa, yo me hice la de la... No, yo me hice esa y me llegó al cerebro allá atrás. La hice 2 veces la hice. Tenemos invitados. Miren, esto de la vacuna, yo creo que hay decenas de proyectos de vacuna, pero yo creo que el mundo se ha focalizado en unas 4, 3, 4, que son como las más adelantadas, las que han pasado las pruebas más prometedoras, ¿no? Y las más prometedoras, que han pasado las pruebas. Pero tenemos los expertos para que realmente nos informen al respecto de qué hemos logrado, cuándo podremos tener esas vacunas ya aprobadas aquí en la República Dominicana. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Quiero que Saludos se presenten para que la gente los conozca. Por favor, doctor, doctora. Jaycee. Sí, bueno, yo soy Jaycee Donastor, investigadora principal de la Unidad de Vacunas e Investigación en el Instituto Dermatológico. Tenemos aquí unos 17 años, casi 18 años, conduciendo estudios clínicos de medicamentos, de vacunas contra el VIH, vacunas de chikungunya, diferentes tipos de intervenciones. Muy bien. Y esperando que el país pueda participar en estudios clínicos de vacuna contra el COVID. Es una de las Yo soy Ernesto Guerrero, yo soy médico epidemiólogo. Trabajé muchos años con Naciones Unidas, también fui director nacional de epidemiología en el país y estuve muy involucrado en lo que fue la eliminación de la polio en República Dominicana. Bien, 2 eminencias, 2 médicos muy respetados. El foco del mundo, no del país, está en la esperanza de estas vacunas. Pero yo quiero que ustedes nos expliquen de la manera más simple posible cuáles son las expectativas, o sea, cuál es la realidad en este momento con esas vacunas. Vamos a comenzar por la doctora. Bueno, como bien acabas de decir, hay múltiples grupos que están trabajando en el desarrollo de una vacuna y varias que están en etapa más avanzada. Y eso es muy importante que la población entienda. Necesitamos que se hagan los ensayos clínicos. Después que una vacuna se produce, que hay utilizando abordajes científicos, se necesita saber si la vacuna es segura, si produce respuesta inmunológica y además si es efectiva. Esto dura un tiempo. De hecho, actualmente con la rapidez que se ha diseminado la epidemia del COVID en el mundo, se ha hecho necesario acelerar el proceso de desarrollo de las vacunas. Y procesos que usualmente duran entre 5 o 10 años y a veces más, como es el caso de la vacuna VIH. Tenemos 40 años buscando una vacuna de VIH y no la hemos encontrado. Pero se han acortado los procesos de manera que podamos tener una vacuna pronto. De hecho, 6 meses después ya estamos hablando de fase 3, porque se han juntado procesos de una fase a otra. De todas maneras... Perdón, doctora, expliquémosle a la gente lo que es la fase 3, o sea, ese proceso de llegar a la fase 3, ya casi estamos teniendo la vacuna, ¿no? Bueno, las vacunas y los medicamentos para ser usados en humanos tienen unos procesos. Primero son las fases preclínicas en las cuales se prueban en laboratorios y se hacen pruebas en animales. Los productos que son seguros, que no producen efectos secundarios graves y que producen alguna respuesta, entonces pueden pasar a probarse en humanos. Y la primera fase de prueba en humanos es la fase 1. En esa fase, un pequeñito número de personas se ponen el producto y se prueba la seguridad. Eso es casi como si la gente la tuviéramos metido en un laboratorio, analizando todos sus parámetros, su análisis de sangre, viendo si hay alguna alteración en su estado de salud. Entonces, las que prueban que son seguras, que no producen daño, entonces pueden pasar a otra fase,
fase 2. En fase 2 se entra un número mayor de personas, de 100 a 500 personas pudieran ser. Usualmente 200, 300 personas participan en estos ensayos y se ve si hay respuesta inmunológica al mismo tiempo que se evalúa la seguridad. La seguridad se mide en todos los procesos, claro, en la fase 1 es más estricto. Pero después que una vacuna ya se determina que es segura, que produce respuesta en el organismo, respuesta de defensa, o sea, respuesta inmunológica. Y que no hay efectos colaterales, ¿no? Esos son los ensayos de seguridad que se miden en todas las fases. Correcto. Si no hay efectos colaterales, eventos adversos, como nosotros le llamamos. Entonces, produce una buena respuesta de defensa en el laboratorio, pero necesitamos saber si realmente funciona en vivo. Y para eso son los estudios de fase 3, en los cuales miles de personas se enrolan y se ve entonces en condiciones normales, en su vida normal. Es importante saber que una parte recibe la vacuna y otra parte no, recibe un placebo, porque es la única manera de población, del mismo grupo de población, de tú saber si hay reducción en un grupo o en el otro y si se puede atribuir a la vacuna. Bien. Doctora, perdón, para establecer una dinámica aquí, quiero preguntarle al doctor Guerrero y también nuestros compañeros tienen preguntas y me imagino que en las redes hay muchas inquietudes. A ver cómo hacemos una dinámica porque la gente tiene mucho interés en conocer cosas. Por ejemplo, doctor Guerrero, esta vacuna, yo estaba leyendo que también en estos procesos de fases, de pruebas, también estaban, por ejemplo, un joven, si puede recibir la misma dosis que uno adulto, o uno que esté en condiciones más vulnerables, que tenga problemas de diabetes, de respiración, recibiría lo mismo que otro que está totalmente sano orgánicamente. ¿Nos podría explicar eso? ¿Cómo se va a manejar la intensidad de la vacuna, de los componentes de la vacuna? Depende del tipo. Eso va a depender mucho del tipo de vacuna que se esté utilizando y cuáles han sido los resultados en los ensayos clínicos. Es muy probable que algunas de estas vacunas no podrán usarse en mujeres embarazadas o en personas mayores de 65 años o personas con otras complicaciones. Es probable que algunas van a necesitar más de una dosis. Entonces, depende mucho del tipo de vacuna que usted esté utilizando en este momento. Ahora mismo hay alrededor de 129 vacunas que se están en algunas fases de ensayos. Hay 6 que son las que han sido mencionadas, las que están en ensayos clínicos, que de esas 6 hay 3 chinas, hay otra que es Moderna, hay otra que es de la Oxford y hay otra que es creo que es de la Pfizer. Y abordan la temática por diferentes plataformas. Y dependiendo de esas plataformas también no pueden intercambiarse. Unas se van directamente al virus para ver si hay las espículas del virus, si pueden atacarlos por ahí. Otros se van al ARN, otros buscan virus inactivados, otros buscan un vector de otro virus que los lleve y los conduzca. Entonces va a depender de la plataforma, del virus que tú tengas, para saber si vas a necesitar más de una vacuna y cuáles van a ser los efectos que vas a tener. Por eso es tan importante tener la fase 3, que es la que nos da muchas de estas respuestas. Ahora, la vacuna no es la solución. ¿Cuál es la solución? La epidemia va a durar mucho tiempo más y tiene que ser abordada de manera integral, con todas las medidas que le hemos estado diciendo a ustedes, más la vacuna que va a ayudar bastante. Pero la vacuna no es la solución. Pónganse a pensar que la vacuna va a ser pero buen punto. Cuando tú la tengas, en tu doctor la tenga o el centro sanitario la tenga y tú vayas y te la pongas. Eso no va a ocurrir inmediatamente. Todavía estamos en una fase muy importante, que es la fase de negociaciones, la fase de cómo se va a distribuir, cuáles son las cosas éticas que vamos a tener, ver si necesitamos cuartos fríos, el medio de transporte, qué tipo de negociación. Yo creo que muchos países pueden equivocarse, irse por caminos diferentes respecto a las adquisiciones en estos momentos de las vacunas. Algunos las recibirán de manera gratuita, otros tendremos, porque la República Dominicana tendrá que pagarla. Y de ahí a que la vacuna llegue, esté disponible, a que las personas quieran aceptarla y vacunarse, todavía hay un largo trecho.
Estamos hablando de un 20% de las vacunas, que es la que estamos negociando nosotros a través de los mecanismos globales como el COVAX. 20%, muy probablemente, y se estableció un 20% porque vamos a reducir la mortalidad vacunando a los mayores de 65 y personal sanitario. Ahí está el 20% de que se habla. Pero la epidemia no va a terminar, porque va a seguir circulando en otros grupos de población. La epidemia no va a terminar. Eso es un buen punto, doctor. Antes de los compañeros, por ejemplo, nosotros, aquí habemos 3 personas que nos dio el COVID, pasamos todo el proceso y desarrollamos el IgG, inmunidad. ¿Eso es garantía por un tiempo? Explíqueme un poquito de eso, porque hay mucha gente que tiene distorsión al respecto. Bien, es un virus nuevo y estamos observando, tiene menos de un año, es un bebé todavía. Estamos observando cuáles son las características de ese virus y qué tiempo dura esa inmunidad. De acuerdo a los últimos estudios que hemos tenido, hay algunas personas que se han reinfectado, pero eso es secundario. Lo importante es saber que los anticuerpos que tú desarrollaste, Iván, se mantienen y que muy probablemente te van a proteger por un largo tiempo. Estamos hablando que tenemos 9 meses, hay que esperar que se desarrolle más. Y que personas que aún no se pueden detectar esos anticuerpos, están unas llamadas células T, que son las capaces de despertar ese mecanismo y entonces tú puedas de nuevo volver a desarrollar tus anticuerpos. Es muy probable que las personas que se contagiaron no van a contagiarse, no van a mantener anticuerpos. Y si se contagian otra vez, como es el caso de las personas que han sido referidas, es muy probable que los anticuerpos que están ahí van a neutralizar esas otras cepas y tú no vas a tener manifestaciones. Los que se han reinfectado. Asintomático, ¿no? Sería asintomático prácticamente. Son muy poquitos casos, yo ni los mencionaría. Sí. Estamos apostando a que todo el mundo va a desarrollar anticuerpos y cuando lleguemos a la población que tenga más de un 50% ya que tenga anticuerpos o por la vacuna o porque se hayan contagiado antes, entonces la transmisión del virus va a ser muy lenta y va prácticamente a desaparecer. Correcto. Eso es Oye, pero qué bien explicado. Tenemos a la doctora que ya se reintegró, había salido, Aridio. Mire, vamos con la doctora. Algo que podría ser sencillo, pero que para muchas personas podía ser edificante. ¿Qué son las vacunas? Bueno, esa es una pregunta interesante. Las vacunas es una sustancia que hace que el sistema de defensa del organismo reconozca un agente que le hace mal, un patógeno, y que cuando vuelva a ponerse en contacto o cuando lo encuentre en su camino, lo reconozca y lo pueda eliminar rápidamente, en palabras simples. De hecho, la palabra vacuna viene a partir de las primeras vacunas, la vacuna de la viruela, de cuando Jenner hace no 300 años, se dieron cuenta que las ordeñadoras que se infectaban con la viruela de la vaca, le salían unas pústulas, pero cuando se exponían a la viruela no se infectaban. Entonces, lo que tomaban del líquido de los nacitos, de las ampollas, de las pústulas de estas ordeñadoras, y se la colocaban a otras personas. Eso fue un experimento que hizo Jenner en aquella época, y entonces se dio cuenta que esas personas no se infectaban. Entonces, por eso viene el tema de la vacuna. Y se hizo el término, pero realmente de eso se trata, de hacer que el organismo responda a un agente patógeno y ya no se infecte. Hay infecciones que producen eso de manera natural. Ustedes que tenemos vacunas ahora y no tenemos que pasarla, pero ustedes no sé si se acuerdan cuando éramos chiquitos que cuando alguien le daba papera en una casa o le daba sarampión, sí, la mamá decían, ponlo juntos para que le dé a todo el mundo. Ajá, y ya. Y salimos de eso. ¿Verdad? Y salimos de eso, exactamente. Es una manera. Ahora, hay infecciones, hay enfermedades que realmente son muy peligrosas como para tú exponer a la población al riesgo de infectarse y desarrollar inmunidad. Por ejemplo, ese es el caso del polio, por ejemplo, que la mortalidad era muy alta y era muy importante tener una respuesta a un agente que estuviera debilitado
que no le produjera daño a las personas y que entonces produjera esa respuesta sin tener que correr ese riesgo. Bien. Bien. Próxima pregunta. Bueno, Bueno, hace de la Lamentablemente, Sí. vamos a agotar 5 minutos más, producción. Yo sé, esto es un tema tan interesante que yo quiero tener a los doctores para un programa casi completo. Y yo sé que la gente en Sí, las redes pero- tiene muchas inquietudes. sabes que me interesa Claro. saber. Ahora, es importante Sí. señalar que no es todas las vacunas no son a virus debilitado, vivos, sino que cada vez más hay, como decía el doctor Guerrero, hay otras aproximaciones, virus muertos, pero también ahora se utilizan muchas vacunas recombinantes con porciones, proteínas que se copian de manera genética en laboratorio y que no son capaces de producir una infección, pero sí producen el conocimiento del organismo a ese agente. Bien, Una manténganme cue- el título, por una favor. cuestionante siguiendo la pregunta de mi compañero Aridio. O sea, según lo que ustedes han investigado, han leído con relación a esta vacuna, ¿qué nivel de inmunidad va a tener contra el COVID? Y en su punto de vista, ¿ustedes se la pondrían a sus propios hijos? Es algo que me encantaría saber. Fíjate, yo se la pondría a mis hijos, y me la pondría yo. Yo también. Ok. Estaría dispuesto a participar también en uno de esos ensayos clínicos. Las vacunas son buenas. Las vacunas han eliminado y han hecho desaparecer de la tierra la viruela. Ya no tenemos poliomielitis. Hay muchísimas otras enfermedades que pudieran eliminarse si no hubiera esa resistencia a las vacunas. El mismo caso de sarampión. Hay vacunas de sarampión desde hace muchísimo tiempo, pero hay gente que no se vacuna por una u otra razón. Y por eso todavía está circulando el sarampión entre nosotros. Afortunadamente, en América Latina, nosotros fuimos de los primeros que eliminó la poliomielitis, de los primeros que eliminó también la viruela. Y tenemos una de las plataformas, tenemos una base de vacunación muy amplia y una tradición muy buena de vacunación en nuestros países. Y eso hay que aprovecharlo. Y por eso es que hay que esperar todos los ensayos clínicos para que tú digas esa vacuna es buena. Porque nos ha costado trabajo hacer que la gente crea en las vacunas y eso toma años, pero que la gente empiece a desconfiar de las vacunas puede tomar segundos o minutos. Si te lanzan una vacuna que no funciona ahora, te puede destruir todo este programa Así ampliado de inmunizaciones Totalmente. que tenemos en el país. Correcto. así. Entonces, aunque no tengamos una vacuna de COVID, ahora que ustedes preguntan de vacunas, hay vacunas contra la influenza, contra la meningitis, contra el sarampión, la difteria, el tétano, que están disponibles. El Servicio Nacional de Salud y su programa de inmunizaciones ampliadas tiene todas esas vacunas, que sería bueno que se vacunaran, y sobre todo embarazadas y mayores de 65 años, porque además de protegerlos contra esas enfermedades, de alguna manera también promueve su aparato inmunológico. Y ya hemos visto también que hay reacciones cruzadas, inclusive hay personas que tienen anticuerpos al coronavirus de otro tipo, gripe, y pueden desarrollar anticuerpos que les permiten defenderse bien del COVID. No quiero decir que otras vacunas te van a proteger, pero se ha visto estos casos. De cualquier manera, tu organismo inmunológico se activa. Entonces, esas vacunas están ahí y yo creo que deben aprovecharse desde ya, no esperar la vacuna de COVID también. Esperamos que va a llegar, pero no va a ser totalmente la solución, como hemos hablado ya. Bien. Y doctor, Finalmente. Anticiparnos. Sí. Pero ahora se Doctor, inspiró Ventura ok. ahora. ¿hay alguna vacuna contra el neumococo? Sí. Entonces, por ejemplo, a lo que sufren como nuestra amiga Tere de asma, deberían de vacunarse contra el neumococo porque si ella quiere el COVID, tiene menos posibilidades de morir y de entrar en UCI. De gravedad. En sí. UCI, porque entonces ya tendría los pulmones protegidos contra una neumonía. Entonces yo pienso que los médicos deben de recomendar este tipo de vacuna a pacientes con alto riesgo Tiene sentido. de que si adquieren la enfermedad entren a una unidad de COVID o que puedan morir precisamente por la enfermedad que tienen subyacente. A ver, doctores, brevemente, por favor. Lo que está diciendo es correcto. Totalmente. Todos tienen que vacunarse, pero sobre todo el personal sanitario que está expuesto y las personas mayores de 65 años o personas que tengan otras Bien. problemas de salud, como el caso de esa señora que Pero un tenía buen asma. punto, ¿eh? Estamos arrojando luz en mucha gente. No, Porque pero todas esas personas deberían vacunarse contra la vacuna de la influenza en estos momentos. y nos anticipamos, nos protegemos, ¿no?
el que tenga Sí, esos problemas. Finalmente, esta pregunta de Julio Clemente. Finalmente, breve, y gracias por arrojarle luz a nuestro público. Excelente. El uso de la ivermectina para tratar el COVID. ¿Ustedes tienen alguna respuesta para el público que tiene la interrogante y se está diciendo que esto puede ser efectivo ante la pandemia? Mira, Sí. hay una serie de... El COVID es nuevo y hemos estado aprendiendo. En el camino surgieron tratamientos de prueba. Luego de los ensayos con los medicamentos, muchos medicamentos han demostrado que no son realmente efectivos para esto. En el caso de la ivermectina, es de esos medicamentos que comenzaron con mucha esperanza, igual que con la hidroxicloroquina, y luego han demostrado que realmente no funcionan para eso. La ivermectina es un antiparasitario. El que quiere desparasitarse se lo puede tomar para desparasitarse, pero el problema de promoverlo para el COVID es que mucha gente lo está tomando y piensa que está protegido y se expone. Y las salas de los cuidados intensivos están llenos de gente que han tomado ivermectina. Entonces, en dosis antiparasitaria no le va a hacer daño a nadie, pero el peligro realmente de esos medicamentos es que la gente crea que está protegida y no se proteja. Ahora mismo, la única en este momento es la protección. Mantenga su distancia, use su mascarilla y lávese frecuentemente las manos. Y todavía cuando tengamos una vacuna, vamos a tener que seguirnos protegiendo porque el mundo cambió. El mundo cambió. Sí. El COVID va a seguir entre nosotros, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Gracias. Y va a otros también. Entonces hay que mantener la medida de protección siempre. Bueno, muchísimas gracias a los doctores. Quiero para la semana próxima hacerle una invitación para hacer algo más amplio. Lo explican muy sustentado y lo explican muy sencillo. O sea, podemos entender lo que no sabemos de medicina. Ventura sí tiene un asesor médico, pero nosotros no. Entonces, lo importante es que hemos descubierto y que esto va a permanecer, señores. Esto no se va a terminar aún llegando la vacuna. De manera que vamos a acostumbrarnos a tomar las medidas y las precauciones del lugar. Esa parte es importantísima, ¿no? Vamos a dejar un avancito. Gracias, doctores. Muchísimas gracias. Para irnos a comerciales. Hay banda, atención banda, en breve. Hablamos de chisme con el Papa y un chisme que se traslada hasta la Procuraduría. Doña Miriam aclaró ayer que, en breve les digo, vamos a ver qué información tiene nuestro querido Rookie más adelante, porque el show sigue saliendo para todos. Hemos conversado con la doctora Jaycee Donastor, doctor Ernesto Guerrero. El contenido a continuación en pantalla, usted lo va a disfrutar, se va a enterar, se va a actualizar. Este es el show del